Pues muchísimas gracias como siempre por acudir a esta convocatoria del Partido Popular de Aragón. Muchas gracias a todos los periodistas que diariamente cubren nuestra campaña electoral haciendo su trabajo y especialmente a los que hoy son de Barbastro. Hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de lo más importante, que es de nuestras vidas. Y lo hacemos justo cuando hemos salido de una pandemia que nadie esperaba iba a cambiar nuestras vidas y a encerrarnos en nuestras casas. A pesar de haber sufrido una pandemia, lo peor de la pandemia es que el gobierno de Aragón y que el señor Lambán han aprendido muy poco de lo que ha pasado durante estos años atrás. Por eso durante esta campaña electoral lo hemos dicho y quiero reiterarlo. La prioridad de los próximos años tiene que ser mejorar la gestión en sanidad que se ha hecho en Aragón. Por eso nuestro único objetivo va a estar en que los aragoneses se sientan seguros y para que los aragoneses se puedan sentir seguros podamos reforzar el sistema sanitario aragonés. La gestión de la sanidad ha sido el principal fracaso de Lambán durante estos años. Y un ejemplo claro lo tenemos aquí en Barbastro. Lambán vino en el año 2015 a prometer el centro de salud de Barbastro, volvió en el año 2019 a prometer el centro de salud de Barbastro, 8 años después el centro de salud de Barbastro sigue exactamente igual y solamente han dado una rueda de prensa para decir que van a hacer lo que todavía no han empezado a hacer. Por eso hay muchos motivos para el cambio. Pero si hay muchos motivos para el cambio por la incoherencia, si hay muchos motivos para el cambio por la mala gestión que ha tenido el gobierno de Aragón, hay motivos para el cambio fundamentalmente en aquellas cuestiones que se han relacionado con la gestión de la sanidad. En el peor momento, Lambán decidió recortar en 100 millones de euros el presupuesto de la Consejería de Sanidad. Un 4%. No hubo ninguna otra comunidad autónoma en España que cuando aún estábamos saliendo de la pandemia decidiera recortar el presupuesto de la Consejería de Sanidad en 100 millones de euros en casi un 4%. Cuando se sabía que el sistema sanitario había sufrido y necesitaba dinero para revertir esa situación, Lambán decidió recortar el presupuesto de la Consejería de Sanidad. Lambán decidió despedir a 2.600 sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Decidió despedir a médicos, a enfermeros, a técnicos sanitarios que estaban contratados y que se fueron a otras comunidades autónomas porque el gobierno de Aragón no les ofreció nuevos contratos. Pero es que las decisiones de Lambán han generado desigualdad en los aragoneses a la hora de poder acceder a su sistema de salud. Desigualdad porque 49 centros de salud se han cerrado a lo largo de esta legislatura. Desigualdad porque se ha recortado el servicio de ambulancias. Se ha recortado especialmente en algunos lugares como en Barbastro, donde las UBIs no prestan servicio las 24 horas del día, sino que de 9 de la noche a 9 de la mañana no hay una UBI móvil en una ciudad tan importante como lo es Barbastro, pero también en Alcañiz, en Jaca o en Calatayud. Dejar sin UBI móvil durante las 24 horas del día a Barbastro, a Jaca, Alcañiz o a Calatayud genera desigualdad. Pero esa desigualdad no se ha generado solamente en estas ciudades, se ha generado en el medio rural recortando los soportes vitales básicos, recortando en 23 localidades ese servicio de ambulancias que se venía prestando. Además, el gobierno de Aragón ha hecho que su soberbia, su incapacidad para reconocer el error, su necesidad de buscar culpables, haya tratado mal a los profesionales de la sanidad. Los profesionales de la sanidad no han sido escuchados, no se han reunido con ellos, no han dialogado con quien más sabe de los problemas y de las dificultades que tiene la sanidad aragonesa. Por eso, durante muchísimos meses, la sanidad, y por primera vez en la historia de la sanidad, ha estado liderando las listas de espera sanitarias y las listas de espera quirúrgicas. Nunca en la historia de la sanidad aragonesa habíamos liderado las listas de espera para que te operen cuando tienes un problema grave de salud
o para que te vea un especialista y saber cuál es el tratamiento que tienen que aplicarte. Por eso, el Partido Popular tiene un programa de gobierno relacionado con la sanidad. Un programa amplio de gobierno relacionado con la sanidad, pero me van a permitir que les exprese cuáles son algunos de los principales puntos que queremos cambiar cuando lleguemos al gobierno de Aragón. El primero de ellos tiene que ver con el presupuesto. Lo que ha ocurrido de recortar el presupuesto en la Consejería de Sanidad cuando salíamos de una pandemia no puede volver a pasar. Por eso mi primer compromiso es que el presupuesto de la Consejería de Sanidad siempre se incremente como mínimo la media que lo haga el total del presupuesto del Gobierno de Aragón. No puede ser que la Consejería de Sanidad vuelva a perder peso en el incremento que tiene el presupuesto. Diálogo permanente con el sector, diálogo permanente con los médicos, con las enfermeras y respeto absoluto a los profesionales de la sanidad. Porque tenemos profesionales sanitarios, vocacionales, ejemplares y que se merecen todo el respeto por parte del Gobierno de Aragón. Lo que ha ocurrido con las ambulancias no tiene nombre. Lo que ha ocurrido con las UBIs, lo que ha ocurrido con los soportes vitales básicos, lo que ha ocurrido con las ambulancias. Por eso me comprometo a que en los 100 primeros días de mi gobierno modifiquemos el contrato de las ambulancias para que se pueda prestar un servicio durante las 24 horas en todos aquellos lugares en los que tenían una ambulancia durante 24 horas. No puede ser que haya una parte de los aragoneses que se vayan a la cama con miedo a saber si habrá una ambulancia que pueda llevarles a un hospital si tienen un problema grave de salud. Más recursos sanitarios en el medio rural, más recursos sanitarios que tiene condicionantes especiales y que tiene que tener una asistencia adecuada a esa realidad del medio rural. El fin de las listas de esperas oncológicas, especialmente de las listas de espera oncológicas, y reforzar aquellos programas de detección temprana del cáncer. Vamos a cambiar el decreto de garantías para las listas de espera. El decreto de las listas de espera tiene que ir a un máximo de 120 días con el objetivo de reducirlo a 100 días. Ningún aragonés que tenga necesidad de que le operen, puede esperar más de 120 días a que esa operación se convierta en realidad. Queremos que el decreto de garantías del Gobierno de Aragón se cambie a 120 días al poco tiempo de llegar al gobierno, con el objetivo de llegar a los 100 días antes de que acabe la legislatura. Y queremos que además haya prioridades. Prioridades en las enfermedades, las prioridades 1 que sean a 30 días, las prioridades 2 que sean a 90 días y el resto de los casos que sea a 120 días. Es algo que ocurre en otras muchas comunidades autónomas en España. La realidad es que en Aragón seguimos teniendo un decreto de garantías que hasta que no pasan 6 meses no tienes una alternativa. Eso hay que cambiarlo. Si hay alguien que necesita operarse y espera más de 120 días, tenemos que ofrecerle una garantía, tenemos que ofrecerle una alternativa para que no siga sufriendo los problemas de salud. Para eso pondremos en marcha un plan de choque para acabar con las listas de espera quirúrgicas y con las listas de espera diagnósticas. Todos ustedes lo saben, pero los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad sitúa a Aragón en listas de espera a la cabeza de las listas de espera en los peores datos. Aragón, los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad están en los 151 días, que contrastan con los 129 de Castilla y León, los 104 de Ceuta, los 91 de Murcia, los 110 de Andalucía o los 65 de la Comunidad de Madrid. Y finalmente elaboraremos una estrategia autonómica para la salud mental. Uno de los puntos más débiles que en la actualidad tiene el sistema y que es absolutamente necesario reforzar. Lo decía al principio, la salud, el sistema sanitario en Aragón va a ser la prioridad del próximo gobierno. Va a ser la prioridad de mi gobierno. Porque por desgracia, durante estos últimos 4 años, no solamente por lo que ha tenido que ver con la pandemia, sino por las malas decisiones que ha tomado el Gobierno de Aragón, el sistema de salud de nuestra comunidad autónoma se ha visto especialmente afectado. Van a cambiar las cosas, vamos a gestionar bien, porque sabemos que detrás de cada número, detrás de cada prueba pendiente, hay una operación que necesita un aragonés.
una persona que lo está pasando mal, que sufre, que no puede desarrollar su vida con normalidad, y eso tiene que ser la prioridad más importante para nuestro gobierno, la prioridad del gobierno que salga elegido de las urnas el próximo 28 de mayo. Y creo que les he contado todo lo que tenía que contarles.